Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Aquí desde la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Hoy sábado 10 de la mañana, 14 de enero del 2023. Bueno, estamos al vivo, queridos hermanos. Nos vamos conectando, por favor, por redes, Facebook. Bueno, próximamente ya otras redes también. Amén. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos aquí sea para darte la gloria y la honra a ti. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor Jesucristo. Ayúdanos en todo momento, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Vamos a hablar de tu bendita palabra. Lávanos siempre con tu sangre, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Si es para el Señor, más fuerte. Amén. Un fuerte aplauso, queridos hermanos. Igual estamos en redes. Pueden ir compartiendo en redes. Bueno, vámonos a Apocalipsis 17:2. Apocalipsis 17:2. Y vamos a hablar sobre el vino de fornicación de la ramera. Hermanos, estudiar la palabra del Señor es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Y esto es muy importante. Nos vamos a ir a Apocalipsis 17:2, página 998. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amén. Esto es muy importante. ¿Qué es el vino? Y ustedes preguntarán, pastor, más adelante vamos a ir leyendo, a ver, más abajo. Vamos a leerlo primero en el español y después vamos a hacer el análisis en el griego. Y más abajo dice, hay unas palabras en griego y dice, el poder y la influencia del sistema religioso del anticristo serán muy grandes. Amén. Eso lo pueden rayar, lo pueden subrayar. Esto es muy importante. Porque justamente ese pensamiento, esa idea, lo vamos a reflexionar y vamos a empezar a comentar hoy. Dice, el poder y la influencia del sistema religioso del anticristo serán muy, pero muy grandes. Queridos hermanos, serán muy grandes, muy, pero muy grandes. Y esto es importante entender. Hoy en día el sistema del anticristo, el sistema del anticristo ya está vigente. Y es muy grande, dice, ¿no? Van a ser muy grandes y muy preponderantes. Pero tenemos que entender que el vino de la fornicación de la ramera simboliza también las falsas doctrinas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿El vino a qué lleva? A la fornicación. Y pastor, ¿qué es la fornicación? Me dirán ustedes. La fornicación es idolatría. Amén. Y eso ahí lo pueden poner allá abajito, o se lo pueden apuntar en el mismo apunte. Mejor se apuntan en el mismo apunte o en la misma Biblia. Dice, fornicación significa idolatría. Y hermanos, la gran ramera, la madre de las rameras, justamente tiene un vino. Y este vino emborracha a la gente, pero con la finalidad de controlar a las personas para que forniquen o para que hagan idolatría. Y esto es muy, pero muy importante, idolatría. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El sistema del anticristo tendrá un vino, y este vino será para que la gente fornique, para que idolatre. Queridos hermanos, esto nosotros vemos.
Las falsas doctrinas tienen la finalidad de controlar a las personas, de no darles libertad. Cuando un pastor no predica, el evangelio del Señor, ¿qué es lo que pasa? Hay un control. Satanás empieza a controlar a esa iglesia por medio del pecado, por medio de diferentes cosas, diferentes pecados, hermanos. Y el pecado siempre es control. Amén. Ustedes van a ver las personas que se emborrachan, se embriagan, siempre están siendo controladas por Satanás. Amén, por medio del alcohol. Entonces, por ejemplo, hay personas que van a ver que son bebedores consuetudinarios, han perdido familia, han perdido todo. ¿Por qué? Por el alcohol. O sea, es un espíritu de control. Amén. En este caso, la idolatría, como hemos entendido, idolatría significa que las personas ponen o cambian el lugar de Dios por otra cosa. Puede ser la profesión, puede ser no sé, una relación, puede ser cualquier cosa, ¿no? Eso también es idolatría, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos enseñado cómo se identifica una idolatría en tu vida? Hay personas, por ejemplo, que tienen idolatría en el celular, ¿no? Y están más en el celular, otros en el fútbol. Entonces, ¿en qué se dedican más esas personas? ¿A qué le dan más tiempo? ¿A qué le dedican más tiempo? ¿Le dan más énfasis? Ahí se identifica esa idolatría. Ahí tú puedes identificar, puedes hacer un autodiagnóstico. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esto es muy importante. Por eso la idolatría y el vino son espíritus de control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunas iglesias? Que hablan de prosperidad, hablan de cosas materiales. Entonces el pastor empieza a transmitir demonios a las personas, eso es muy claro, demonios, y empiezan a buscar cosas materiales, y ahí el diablo aprovecha, y esto es muy importante, empieza a controlar a esas iglesias. Amén. Entonces esto es muy importante reflexionar. Entonces, la gran ramera, como es ramera, de esa ramera sale las falsas doctrinas. De esa ramera sale la teología de la prosperidad. De esta ramera sale la teología de la liberación. Entonces, pastor, me dirán, ¿qué es la teología de la liberación? La mezcla entre el marxismo y algunos versículos bíblicos, que es la base del socialismo de este siglo. Del socialismo del siglo XXI, la base es la teología de la liberación, con autores como Leonardo Boff, ¿no? Enrique Dussel también habla de muy poco de esto, donde buscan una ética global. O sea, ya de frente empiezan a hablar de una globalización o de un nuevo orden mundial, y esta base es la base para el socialismo de este tiempo. Un dato muy importante que les lanzo, hermanos: el Concilio del Vaticano II del Papa masón Juan XXIII ha sido la base del socialismo de este tiempo. Por eso, este socialismo de este siglo es un socialismo, sobre todo, que juntamente, este socialismo trabaja para la globalización o para el nuevo orden mundial. ¿Me dejo entender esa parte? ¿Por qué? Porque tiene una base, tiene una matriz, tiene una lógica de poder. Y esta lógica de poder se llama, hermanos, la teología de la liberación, pero ya plasmado desde el Concilio del Vaticano II. Con el Papa Juan XXIII, masón, 1960 les hablo, empieza a darse de paso a que diferentes masones y masones con socialistas empiezan a trabajar para un nuevo orden mundial. Entonces, hermano, esto es muy importante. Por eso hay hoy día en el Vaticano una lucha entre los conservadores y los liberales. Y el Papa Francisco actualmente es liberal. Por eso está ya promoviendo el nuevo orden mundial, pero abiertamente, ¿no? Pero ¿qué queremos decirles, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice las Santas Escrituras? Las Santas Escrituras nos dice que la matriz
de todo este vino de fornicación es el Vaticano. Amén. Esa es la matriz. Por eso, esto es algo muy importante que tenemos que entender. La teología tiene que estar por encima de cualquier ciencia para nosotros. O sea, les digo, la palabra de Dios, porque la teología bíblica es estudiar la palabra de Dios, pero en base a las escrituras. Y la teología tiene que estar por encima de cualquier ciencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho el Vaticano? Que haya una conversación, que exista una conversación entre la teología y la filosofía, y ponerle al mismo nivel, y empezar a conversar teología y filosofía. Amén. Y la filosofía tiene base ocultista por lo menos un 90%. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aristóteles, Sócrates, Platón eran filósofos ocultistas. Entonces, si empiezas a hacer conversar a la teología con la filosofía, que justamente ha hecho el Vaticano con la escolástica, ¿no? Entonces, ahí empieza a mezclarse. Porque la filosofía tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres. Amén. Y ahí es donde empieza a mezclarse. Y eso es lo que enseñan en muchas universidades donde pastores estudian la Biblia. Ese es el problema. Porque, ¿me debo entender? Le ponen al mismo nivel la filosofía y la teología. Por eso hay facultad de filosofía y teología en muchas universidades. Se empiezan a mezclar. Y de ahí nacen muchas de esa conversación entre filosofía y teología. Empieza a salir falsas doctrinas. Un ejemplo claro, hermanos. Un ejemplo claro que les voy a dar. En la siguiente vamos a poner una pizarrita. Hans Kung. Hans Kung. Y esto quisiera que lo noten. Por lo menos googleen quién es Hans Kung. ¿No? Por lo menos hay que googlear, hay que poner un concepto. Si no vamos a leer los libros de Hans Kung, por lo menos hay que saber quién es. No les pido que lo lean, ¿no? Todos los libros, pero por lo menos hay que buscar. Hans Kung justamente es un teólogo ecuménico que ha sido compañero si quiere llamárselo así, de milicia del Papa Benedicto XVI, el que ha muerto, ¿no? Los dos han trabajado juntamente. Pero Hans Kung, que es muy respetado por los muchos teólogos del Vaticano, ¿no? Entonces, él empieza a hablar de un ecumenismo, abiertamente, hermanos. Pero Hans Kung ha sido la base y el ideólogo, uno de los pensadores del Concilio del Vaticano II. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, él ha sido el ideólogo, uno de los ideólogos. Entonces, él empieza a hablar de la conversación entre la teología y la filosofía. Y se van a dar cuenta que el ecumenismo tiene esa filosofía, ese pensamiento de mezclar, de sincretizar. Y a eso la palabra del Señor lo llama fornicación, amén. La palabra Trinidad no hay en la Biblia. La palabra Trinidad no encuentras en la Biblia. ¿Quiénes lo han puesto la palabra Trinidad? El Vaticano. Porque Trinidad significa triteísmo, tres dioses. Y se van a dar cuenta que en la mayoría de las culturas egipcia, la mesopotámica, siempre se adoraba a tres dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace Roma? Empieza a mezclar tradiciones y costumbres mesopotámicas y la empieza a mezclar con cristianismo. Y de ahí sale la Trinidad. Por eso a mí me da pena muchos pastores que tienen hasta iglesia Santísima Trinidad, dicen, ¿no? La Trinidad tiene otra doctrina y otra enseñanza. Nosotros hablamos de Elohim, que es un solo Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Padre, el Hijo y el amado Espíritu Santo es uno. Pero
La Trinidad es tres dioses diferentes. Y cuando se hace la Eucaristía, ¿no? Se pone el vaso y ahí se pone la Eucaristía, la hostia, ahí se adora a esos tres dioses que son Isis, Horus y Set, que son dioses egipcios. Entonces, me dejo entender, esos dioses egipcios que a Dios le repugnaba y le repugna, esos dioses que nuestro Señor Jesucristo, y en el Antiguo Testamento vamos a ver que Israel se iba atrás de esos dioses egipcios, esos mismos dioses actualmente se adoran en el Vaticano, pero lo hace de una forma de mezcla. Otro ejemplo que les doy, la Navidad. La Navidad es una mezcla igual de costumbres paganas, paganas, y lo empiezan a mezclar con cristianismo. Un ejemplo, Nimrod. ¿Qué se celebra en Navidad? La reencarnación o el nuevo nacimiento de Nimrod. Nimrod se casó con Semiramis, que era su madre, pero muere Nimrod y Semiramis le dice: yo tengo en el vientre un hijo y se va a llamar Tamuz, y Tamuz es la reencarnación de Nimrod y se celebraba cada 25 de diciembre. Y para no perder esas costumbres, ¿qué es lo que hace el Vaticano? Agarra y empieza a mezclar y le da. Ya no le dice Tamuz, le dice Niño Jesús, ¿no? Ya no le dice Semiramis, le dice Virgen María. Y así empieza a mezclarse. Por eso el Vaticano es la base y es la fuente de ocultismo e idolatría a nivel mundial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esto es muy importante reflexionar. Por eso muchos, no todos los católicos están de acuerdo con el Vaticano. Esto es muy importante. Muchos católicos y curas están en contra del Vaticano porque están despertando. Pero hay una lucha entre los liberales y los conservadores. Entonces los conservadores, hay una rama, hay una de los conservadores, de los católicos, ¿qué buscan? Volver a las Santas Escrituras, que adoren a Jesucristo y no a ningún ídolo. Entonces hay una lucha actualmente. El Papa Francisco es liberal y está a favor del nuevo orden mundial. Por eso, sin temor alguno, el Papa Francisco empieza a tiene relaciones con gobiernos de derecha, de izquierda y de toda índole. Porque el Vaticano busca personas que tengan poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el socialismo de este tiempo, el socialismo de este siglo, es el mismo, y esto quiero decirlo claro, es su madre del socialismo de este siglo XXI, es la ramera, es el Vaticano, es la teología de la liberación, no es un socialismo genuino. Le han quitado la esencia del socialismo y le han dado otra esencia. Y le han dado una esencia de, por ejemplo, de estar a favor del aborto, a favor de la ideología de género, y le han dado otras filosofías, y eso ha nacido del Vaticano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esto es muy importante. El Concilio del Vaticano II es la base del socialismo de este tiempo. Es por eso que muchos socialistas, en Bolivia, por ejemplo, a muchos líderes políticos del socialismo actualmente, de este socialismo que nos hacen creer que es socialismo, pero es neoliberalismo, ¿saben quién los ha formado? El jesuita Javier Arbó. Y esto hay que estudiar quién era Javier Arbó. Javier Arbó es el que ha formado a muchos socialistas. Fidel Castro ha sido formado por jesuitas. ¿Por qué, hermanos? Porque el que le ha dado esa nueva esencia a este socialismo es el Vaticano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso la esencia del Vaticano y de lo que son los jesuitas es ir en contra de la palabra de Dios.
Por eso el Papa Francisco, ¿qué dijo? Y lo dijo abiertamente, que la sangre de Jesucristo es una sangre pagana. Imagínense eso, hermanos, eso es una blasfemia. Dijo que es una sangre pagana y que además es como, lo voy a parafrasear, dice, es la derrota de Dios, es la cruz del Calvario. Y lo empezó a decir, ¿por qué? Porque hay un espíritu anticristiano desde el Papa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el Papa está trabajando fuertemente y está haciendo alianzas con gobiernos. Y entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que estudiar todo lo que es el Vaticano. Hermanos, por eso les vuelvo a decir, el poder y la influencia del sistema religioso del anticristo serán muy grandes. El sistema religioso del anticristo que está trabajando fuertemente el Papa Francisco y el Vaticano, porque ya están terminando este sistema religioso y ya lo estamos viendo, será muy poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y les voy a lanzar el dato. Miren el dato que les voy a lanzar. ¿Cómo han hecho alianzas este sistema religioso anticristiano del anticristo con los líderes? ¿Cómo han hecho alianzas con líderes políticos? Porque justamente la palabra del Señor te va a decir eso. Miren, lo vamos a leer primero para no saltarnos. Dice, en el 2 dice, con la cual han fornicado ¿quién? Los reyes. Los políticos han fornicado con esa... ¿Amén? Con la cual han fornicado los reyes. Y en el griego dice aquí reyes, basileus. Basileus, reyes. Significa toda la noción de cimiento de lo que de poder. O sea, está diciendo con los políticos, con las personas que tienen poder, con ellos y el Vaticano está fornicando, está diciendo. La madre de las rameras fornicará, eso está hablando de la profecía bíblica, fornicará con los reyes, con los políticos. Hermanos, eso es una realidad. Grandes empresarios se van a reunir con el Vaticano. ¿Para qué? Para favorecerse, para buscar dinero, para buscar el lucro. Hasta el presidente Claure, ¿no? El Claure de Bolívar ha dicho, tengo una reunión apartada con el Papa, uno de los más grandes empresarios de Estados Unidos, que no sé qué, Claure es por su apellido. Digo en una entrevista, tengo una reunión con el Papa Francisco. ¿Para qué creen ustedes que va a tener una reunión? No van a tener una reunión el presidente del Bolívar, Claure, no me acuerdo su nombre, no va a tener una reunión para hablar de algo religioso. Deductivamente va a tener una reunión para hablar cosas comerciales. Entonces el Vaticano tiene una estrategia geopolítica pastoral. Y entonces otro tema que hay que estudiar. Tiene una política perdón, la redundancia, pero tiene una geopolítica pastoral el Vaticano. De empezar a relacionarse con la gente de poder. Y en esos círculos de poder empiezan a implementarse políticas internacionales. Y eso es lo que justamente dice el Apocalipsis. Amén. Entonces, en el griego dice con los reyes, basileos. O sea, está diciendo con cualquier persona que tenga poder.
Y esa es la forma, ese es el manejo, ese es el modus operandi de que la forma en que trabaja el Vaticano. Y las hijas de la ramera tienen la misma forma de trabajo porque han aprendido de su madre. Por eso los pastores de poder de Dios, de Eclesia y de todos ellos tienen la misma forma de relacionarse políticamente con líderes políticos, pero no para llevar el evangelio. No para decir, no, vamos a hacer, a ver cómo podemos predicar el verdadero evangelio. No, no les interesa. Son relaciones de poder. ¿Me dejo entender? Nosotros tenemos, ¿por qué nos relacionamos entre nosotros, entre hermanos? ¿Por qué hacemos coinonía? Porque todos juntos queremos llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Otros adelantarán, otros, bueno, ¿no? Pero tenemos una relación de amor y de amistad. Pero para el mundo y para la ramera, las amistades son relaciones de poder. ¿Me dejo entender? Las reuniones son relaciones de poder. Y eso es justamente lo que nos dice la palabra del Señor, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, de su idolatría. Hermanos, el Vaticano ha bendecido al mismo Hitler para que asesine gente. ¿Cuántos saben eso? En la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano bendice guerras, hermanos. Esa es la forma de actuar porque a ellos no les interesa, o sea, la gente, ni la salvación. Ellos lo que les interesa es el poder. ¿Y qué es poder? Poder significa que una persona hace su gusto y los demás le obedecen. Si hacen 10 personas, tiene poco poder, ¿no? Pero si en este caso hace 100,000 personas, tiene más poder. Si hacen 100 millones de personas, tiene mucho más poder. Entonces, el Vaticano trabaja en eso, en ese control espiritual sobre las personas. Por todo lo expuesto decimos, el poder y la influencia del sistema religioso del anticristo serán muy grandes. ¿Hay alguna pregunta en sala? ¿O en redes? Entramos a otro punto. El Vaticano tiene su banco. ¿Cuántos sabían eso? Los políticos que hacen corrupción para lavar el dinero, para que no les quiten el dinero, lo ponen en el banco del Vaticano. ¿Sabían eso? Por eso la palabra de Dios es importante. Quiero lanzarles un dato. Hace 2 días murió el cardenal Pell, George Pell, y esto es muy importante este dato, porque justamente George Pell, el Papa Francisco le dio un ministerio. Este ministerio es para que ordene todas las finanzas del Vaticano. George Pell, él dijo, el Papa Francisco le dijo, tú vas a ordenar todas las finanzas del Vaticano. Porque ellos saben que tienen cosas que lleve ahí en el Vaticano, ¿no? Porque tienen diferentes cuentas del Vaticano, hay un número de cuentas de políticos, lo que roban a la gente los políticos lo llevan ahí. Entonces lleve, mientras la gente está muriendo de hambre. Y George Pell, justamente que estaba encargado de ordenar las finanzas del Vaticano, fue muy crítico al pontífice o al Papa Francisco. Ha sido muy crítico, George Pell. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Que George Pell falleció hace 2 días. Y esto tenemos que entender. ¿Por qué lo asesinaron a George Pell? ¿Qué es lo que sabía George Pell de las finanzas del Vaticano? ¿Por qué la misma gente lo ha asesinado? ¿Qué información sabía? ¿O por qué lo han asesinado? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algo oscuro ahí.
Hay algo profundo ahí, hermanos. Entonces, queremos decirles, hermanos, bajo este aspecto, que la ramera, en este caso, el vino de su fornicación va a embriagar a reyes, va a embriagar a moradores de la tierra. Y aquí hay algo estratégico que de repente no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo se puede dominar a un pueblo? Se puede dominar a un pueblo cuando tú manejas a sus líderes políticos y religiosos. Y el Vaticano sabe eso. Por eso dice, con la cual han fornicado los reyes. ¿Cómo controla el Vaticano? Primeramente, ¿a quién controla? A los líderes políticos y religiosos. ¿Amén? Y los moradores. Esto es bien importante, hermanos, porque nos está hablando de la estrategia del Vaticano de controlar a los políticos religiosos, a los líderes políticos y religiosos para controlar a los moradores de la tierra. ¿Sí? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ahora vámonos hasta al 4, vámonos al 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado, dice, ¿no? Ahí en el griego dice metsuo. Metsuo. ¿Qué significa metsuo en el griego? Beber hasta la intoxicación, dice. Miren hasta qué punto, dice la palabra del Señor, que el Vaticano va a emborrachar a las naciones, hasta intoxicarlos de vino, de borrachera. Un borracho no es consciente de lo que hace, amén. Un borracho, muchos líderes políticos ya se emborrachan con el poder, pero esto lo hacen a propósito, el Vaticano lo hace muchas veces, para controlarlos. Metsuo. Beber hasta la intoxicación. Y esto es muy importante. Entonces, el vino de la ramera, ¿qué hace? Emborracha. Primera, esto se puede poner al ladito en los apuntes. El vino de la ramera, ¿qué hace? Emborracha. 2, controla para fornicar. Amén. ¿Qué hace? Controla para qué? Para la idolatría. 3, dan un vino mezclado. El vino de la ramera es un vino mezclado. No es el vino que tomaba nuestro Señor Jesucristo, que es el zumo de uvas. Este es un vino mezclado con alcohol. Amén. Y el vino mezclado, ¿qué simboliza? Las falsas doctrinas que empiezan a mezclarse. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este vino es un control espiritual de los moradores. Por eso es que cuando te hablan de la teología de la prosperidad, cuando te hablan de otras cosas, la teología de la liberación, la teología feminista ya salió, y todas las teologías, es para controlar a las personas. Y no es casualidad que estos pastores tengan canal, radio, tele, no es casualidad. ¿Saben por qué? Porque el mismo Vaticano los impulsa a ser líderes y les dan radio, les dan tele, ¿para qué? Para que controlen a las personas. Amén. Por eso Cash Luna se fue a arrodillar al Vaticano. ¿No? Eso es muy importante. El vino ese vino es devorador de almas, o sea, controla las almas de las personas. Y nosotros tenemos que salir de ese control de las almas. Amén.
¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo soy cristiano y me voy a ir a una denominación? Me voy a ir donde los testigos de Jehová, dicen, ¿no? Y van donde los testigos de Jehová y esa es la madre, la hija de la ramera. Y siguen en la misma trampa. Otros se van donde los adventistas. Y los adventistas también son parte de la ramera, porque les empiezan a confundir con falsas doctrinas. La otra hija de la ramera son los mormones, ¿no? Igual. Otros quieren seguir a Jesús y se van a asambleas de Dios. Igual son parte de la ramera. ¿Dónde viene el control? De las denominaciones. Entonces, eso sabe el Vaticano. Sabe el Vaticano que la última, lo que le falta para controlar lo espiritual, son las iglesias independientes y las iglesias pequeñas. Porque las iglesias pequeñas no tienen ningún control. ¿Me dejo entender? Entonces, va con la ley 1161 que ha firmado el señor Luis Guachay, Toto Salcedo y todos ellos, que son parte de la ramera, son hijas de la ramera, están atacando a las iglesias pequeñas. ¿Para qué? Para que se consolide el sistema del anticristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué significa eso? Significa que el tiempo está muy cerca. Por eso la profecía bíblica dice que Filadelfia va a ser una iglesia pequeña, la iglesia perfecta. Pero Satanás ya está buscando esa iglesia pequeña para destruirla. Entonces, esa es la lógica de poder. Por eso las iglesias pequeñas deben ser controladas y registradas en el consulado boliviano para controlar a los pastores y a las personas que van a esas iglesias pequeñas. Porque las denominaciones ya están siendo controladas y ya se han arrodillado al Papa. Pero las iglesias pequeñas no nos vamos a arrodillar. ¿Cuántos me entienden? Por eso mucho cuidado con ir con las hijas de la ramera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por todo lo expuesto, hermanos, podemos decir, el poder y la influencia del sistema religioso del anticristo serán muy grandes. Muchas cosas, ¿no? Continuamos con la lectura. Los seguidores de su propuesta son los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, ellos seguirán. Continuamos. Al frente de los cuales están los reyes de la tierra, de los que se ha hecho amplia referencia en el Apocalipsis. Amén. Y ahí están las referencias, ¿no? Que lo van a ir leyendo en la casa. Pero la lógica de poder es controlar a los líderes políticos y religiosos para controlar a los moradores de la tierra. Los líderes socialistas están siendo controlados por el nuevo orden mundial y por el anticristo, por acaso. Bueno, continuamos. Entre los cuales están también los que forman parte del gobierno general del anticristo. ¿Qué es lo que les quiero decir? El gobierno del anticristo va a ser por coaliciones, por acuerdos se va a llegar. Amén. Y el gobierno del anticristo va a tener un poder absoluto en el mundo, sí, pero no va a tener un poder completo. ¿Por qué? Porque se le van a levantar naciones en contra la bestia, en contra del anticristo. Muchos pueblos se van a dar cuenta que el anticristo quiere gobernar para tener poder absoluto, por eso se le van a levantar muchos. Amén. Y la palabra del Señor te habla de 10 políticos que van a tener mucho poder para dar poder al anticristo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Estos 10 reyes han sido apuestos por dedo por el anticristo. Esto en política se llama manejar poder detrás del poder. ¿Me dejo entender? Los que tienen poder realmente en el mundo no son los líderes políticos, ni siquiera en el fondo los religiosos, sino hay un hombre que está manejando todo ya. Y él es el que está poniendo líderes que le reconozcan que él es Dios.
Líderes religiosos que le reconozcan que eres Dios. El anticristo está poniendo eso. El anticristo está poniendo líderes hasta deportivos que le reconozcan a él, como lo ha hecho Messi. Messi ha reconocido que Satanás y que el diablo es su padre y por eso lo ha sacado campeón mundial. Y esto es otro tema también que hay que estudiarlo. Me dirán, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto? El deporte. El deporte es una hipnosis colectiva o es una forma también de control del fútbol. Y eso es lo que nosotros no estamos entendiendo. Por eso Messi, que tiene su fundación Leo Messi, está con la Agenda 2030. Está promocionando la Agenda 2030. Y Messi tiene muchas fotos con Baphomet. Ustedes buscan ahí. Hay fotos que él está con el macho cabrío. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en el mundial? Porque el ocultismo es bien simbólico, hermanos. Messi simbolizaba la bestia, el macho cabrío. Entonces le dan y lo ponen como rey en Qatar, en un país musulmán. Y los musulmanes le reconocen a Messi, que simbolizaba el macho cabrío, y lo ponen como Dios y lo simbolizan. Y hacen un rito simbólico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que el anticristo está manejando todo. Y como les dije, un 95% que el anticristo es musulmán. Por eso se va a dar cuenta que ¿quién está manejando ahora lo que es el fútbol? Son muchas corporaciones musulmanas. ¿Se han dado cuenta? Los mayores fichajes en el fútbol están siendo por corporaciones musulmanas, y en este caso Arabia Saudita, que justamente es uno de los países que podría salir el anticristo. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio del fútbol se controla a la gente. Miren, hermanos, cómo en Argentina, a mí me asusta lo que pasa en Argentina. A Maradona le han hecho una iglesia para adorarle como Dios. Miren esa forma de control y de idolatría por medio del deporte. Cuando Messi ha llevado la Copa del Mundo a Argentina, la gente se lanzaba por de los puentes, se subía todo. Amén. Es una forma de ¿qué? De control. Por eso, como yo una vez hice una crítica a Messi. ¿Por qué? Se estaba asesinando a un futbolista que había defendido los derechos de la mujer, pero él no dijo nada. ¿Por qué? Porque está siendo controlado por la élite. Por eso, esta es la lógica de poder que tenemos que entender. El anticristo gobierna líderes políticos, líderes religiosos, líderes deportivos, los maneja. ¿Para qué? Para tener control ¿de qué? De los moradores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el fútbol es una hipnosis colectiva, hermanos. Esto es bien importante. Y si tú me dices, pastor, debes estar exagerando, andate a la Agenda 2030 y Leo Messi pone. Y ahí te va a dar noticias. Porque él va a ser promotor de la Agenda 2030. Leo Messi, ¿qué es la Agenda 2030, pastor? No va a haber propiedad privada. Las casas ya no se van a poder heredar. El dinero electrónico ya tiene que darse. Se tiene hasta el 2030, todos deben tener ya llevado el chip del anticristo. Los que no tengan este chip no van a poder comprar ni vender. Se va a aprobar el aborto libremente. Es la Agenda 2030. Y el anticristo que ha dicho, no, Leo Messi me ayuda mucho. Porque si Leo Messi apoya la Agenda 2030, muchos argentinos y muchos argentinos y muchos seguidores de él a nivel mundial van a aceptar la Agenda 2030. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ven? Todo esto, hermano, igual líderes musicales, igual son manejados por la élite. Entonces, ¿qué quiero decirles? Ellos necesitan líderes políticos, religiosos, deportivos,
que le reconozcan al anticristo como Dios. Amén. Por eso muchos pastores han decidido seguir el lucro, el dinero, reconociéndole como Dios y transformando, cambiando la esencia de la iglesia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Queridos hermanos, por eso, en Apocalipsis, aquí dice amplia referencia en Apocalipsis 1, 5, 6, 15, Apocalipsis 17, 18, 18, 3 al 9, 19, 19 y 21, 24, habla de qué? De los reyes, amén. Hace énfasis, dice estudien lo que hacen los reyes, estudien cómo es la forma, cómo se está manipulando a la sociedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Ustedes, hermanos, quiero que escuchen esto y quiero que comparen con las prédicas de otros pastores. Se van a dar cuenta que no tienen comparación con lo que estamos hablando, porque los otros están siendo controlados. Y para la gloria de Dios, nosotros hemos decidido confrontar el sistema religioso del anticristo. Y esto es un estudio para confrontar y destruir el sistema religioso del anticristo. Vámonos a la página 999 de la Babilonia religiosa y dice, todos los hombres de la tierra habitada, expresión literal que aparece en el texto griego, siguen voluntariamente y sumisamente al... Esto es muy importante. Y esto quiero que me lo subrayen. Siguen voluntariamente y sumisamente. Los habitantes de la tierra van a decidir seguir voluntariamente y sumisamente al anticristo. Ahí está por qué les digo que el anticristo debe manejar a los líderes políticos, religiosos, musicales, todo, porque les van a influenciar en la decisión final de seguir a Jesucristo o al anticristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siguen voluntariamente y sumisamente al anticristo y su sistema religioso y comercial. La expresión se utiliza para referirse a los hombres impíos. Queridos hermanos, esto vamos a estudiar en una segunda parte. Lo vamos a hacer dentro de unos 15 minutos. Vamos a volver al aire y un poquito vamos a orar. Amén. Bueno.